Fui al extranjero a estudiar y mi novio me llevó personalmente al aeropuerto. Sin embargo, en el camino de regreso atropelló a alguien. La otra persona estaba en las últimas etapas del cáncer y deliberadamente se lanzó frente al auto para extorsionar dinero, pero al final perdió la vida. Mi novio Isen, de buen corazón, no solo compensó proactivamente a la familia, sino que también llevó en secreto a la hija de la víctima a casa para cuidarla. Cuando terminé mis estudios y regresé al país, la niña, al verme por primera vez, entró en pánico y corrió a abrazarlo. Interrogué a Isen, pero él me acusó diciendo que si no me hubiera llevado al aeropuerto, no habría matado a su madre, y que ambos teníamos que expiar ese error. Elegí romper con él y casarme con el hermano adoptivo que mi abuelo había arreglado para mí durante la ceremonia de compromiso. Isen se volvió loco y quiso llevarme, alegando que yo era la única mujer a la que había amado. Me burlé. Isen, ¿qué te hace pensar que todavía te querría? Justo cuando abrí la puerta, vi a Isen limpiando suavemente las lágrimas de la niña frente a él, con un tono particularmente serio, igual que cuando juró ante mi abuelo que se casaría conmigo. Miré la maleta a mi lado. Después de 3 años separados había regresado a casa inmediatamente después de terminar mis estudios. Incluso le di a Isen la información incorrecta del vuelo y regresé un día antes para sorprenderlo, pero jamás imaginé ver esa escena. Me quedé en la puerta sin saber cómo reaccionar. La chica seguía llorando incontrolablemente a pesar de haber recibido semejante promesa. Aún así, estaba sentada en el sofá llorando. Isen continuó: Sofía, no te preocupes, Emily es una buena persona. Además, ambos compartimos la responsabilidad de lo que ocurrió entonces. Ella me ayudará a cuidarte bien. La chica llamada Sofía levantó la vista. Su rostro estaba lleno de lágrimas, parecía lamentable e incluso más frágil en ese momento. ¿Pero qué pasa si no le gusto y te obliga a elegir entre nosotras? Isen, ya no tengo madre, por favor, no me abandones, dijo con una voz tan llena de tristeza que casi me hizo llorar a mí también. Los ojos de Isen estaban rojos, como si estuviera a punto de arrodillarse y hacer un juramento. Su voz era indescriptiblemente suave: eso nunca sucederá, Sofía. Como prometí cuidarte toda la vida, lo digo en serio, toda la vida. No sabía quién era esa chica, solo sabía que mi novio acababa de jurarle a otra mujer que la cuidaría de por vida, y eso no presagiaba nada bueno para mí, así que empujé la puerta con un ruido fuerte. Isen se quedó rígido por unos segundos antes de soltar a la chica y volverse para mirarme. Emily, has vuelto, dijo con una expresión tan rígida que me hizo sentir que no debería haber regresado, como si mi presencia solo le trajera sorpresa y no alegría. La persona que había añorado durante 3 años estaba justo frente a mí. Debería haber abierto mi maleta de inmediato, corrido hacia él, abrazado su cuello y preguntarle si me extrañaba. Si no hubiera habido una tercera persona allí, sin duda lo habría hecho, incluso besarlo incontrolablemente después de tanto tiempo separados. Las semillas del anhelo habían echado raíces en mi corazón y se habían convertido en un árbol imponente que me dolía en el pecho de tanto extrañarlo. Pero ahora esa chica seguía acurrucada a su lado. Isen, que nunca permitía que otros se acercaran a él y rechazaba a cualquiera que no fuera yo, había permitido que otra persona se acercara. Siempre pensé que eso demostraba lo profundo de su amor por mí, pero ahora comprendía que otros también podían acercarse. Tal vez ella no era cualquiera. Toda mi alegría en ese momento se convirtió en una broma. Sentía como si agujas me pincharan el corazón, dificultándome respirar. Traté de mantener mi dignidad y dije en voz baja: tal vez volví en el momento equivocado. Los ojos de Isen se llenaron de pánico al instante. Él mismo se dio cuenta de cómo se veía la situación, el apartamento que habíamos comprado juntos, la otra chica tirando de él y aquella promesa solemne. Era algo que cualquier persona fácilmente malinterpretaría, no era que yo estuviera siendo irracional. Se levantó rápidamente, tan ansioso que sus movimientos se volvieron torpes. Golpeó su pierna contra la mesa de centro haciendo un ruido sordo. Isen, exclamó la chica llena de preocupación mientras intentaba ayudarlo. Isen evitó su mano inconscientemente, se apresuró a pararse frente a mí y dijo rápidamente: Emily, déjame explicarte, no es lo que piensas. Esa frase tan familiar, lo primero que dice cualquier infiel cuando lo descubren, siempre es lo mismo, nunca hay ni una pizca de originalidad. Cuando tenía 7 años,
mis padres murieron en un accidente automovilístico. Afortunadamente, mi abuelo aún estaba con vida sosteniendo a la familia y cuidando de mí y de Isen. Él era la mejor persona para mí en este mundo después de mi abuelo. Me gustaba Isen desde que por primera vez supe lo que eran los sentimientos, y él también me quería, todo era natural. Pero en mi tercer año recibí una carta de admisión de una universidad en el extranjero. Yo quería estudiar fuera. Mi abuelo discutió conmigo porque quería verme casada y con hijos mientras él aún viviera. También dijo que la familia Amodei no necesitaba que yo luchara sola, que para eso estaba Lucas, el hijo adoptivo nominal que ayudaría a administrar el negocio familiar, que yo solo debía disfrutarlo todo. Pero yo no estaba dispuesta, quería seguir estudiando y convertirme en una versión mejor de mí misma. Al principio, Isen tampoco me apoyó, no quería que nos separáramos porque habíamos estado juntos desde la infancia y nunca por tanto tiempo separados. 3 años podían traer demasiados cambios. Después, al ver mi determinación, dejó de oponerse y me ayudó a convencer a mi abuelo. Hicimos un trato. Después de regresar del extranjero, 3 años después, me casaría con él inmediatamente y nunca volveríamos a separarnos. Incluso habíamos preparado nuestra casa de bodas con anticipación. Trabajé duro para mejorarme mientras estudiaba en el extranjero, esperando reunirme con él y finalmente convertirme en una verdadera familia. Ese día, con mi carrera y mi amor floreciendo, sería la persona más feliz del mundo. Lamentablemente, estaba solo a un paso de distancia. Está aquí otra vez, ¿de verdad no piensas bajar a verlo?, dijo Lucas mientras se apoyaba en el marco de la puerta mirándome sin moverse. Habían pasado 3 días desde que regresé al país. Durante esos 3 días, Isen venía todos los días a mi casa, se quedaba en el patio sin entrar, insistiendo en verme. Llamó docenas de veces y envió cientos de mensajes de disculpa. Incluso explicó con detalle el incidente de hace 3 años, cómo golpeó accidentalmente a alguien y cómo, por culpa, eligió cuidar de Sofía. El accidente fue un accidente, pero ella perdió a su único familiar por su causa. Sofía ni siquiera era mayor de edad entonces, cayó en depresión e incluso intentó suicidarse, por eso él no podía ignorarla. Emily, la veo como una hermana menor que necesita cuidados, es una vida. Tú eres tan amable, debes entender mi dilema, tengo que compensarla. Divagó mucho, pero yo no respondí nada. Lo que me molestó no fue su decisión de compensar, sino lo que ocurrió aquella madrugada. Comprimí todo mi tiempo para regresar a casa lo antes posible y verlo, pero la primera vez que lo vi después de 3 años fue para encontrarlo con Sofía enredado en mi futura casa de bodas. Al ver que permanezco en silencio, Lucas suspiró, caminó directamente hacia mí, sin decir palabra, me tomó de la mano para bajar las escaleras. Ya que tienes un nudo en el corazón, vamos, aclaremos todo. Si es un malentendido, lo aclaras, si no, le das un puñetazo y cancelas el compromiso. ¿Por qué te torturas sola? Desde que fue adoptado, mi abuelo había estado enseñando a Lucas cómo administrar la empresa, cultivando una personalidad decisiva que no soportaba verme en crisis. Siendo arrastrada por él, bajé las escaleras y crucé la sala de estar. Justo cuando salí, vi a Isen vestido con una gabardina a pesar del frío intenso. Sus labios temblaban por el frío, pero se quedó erguido en la puerta. Cuando me vio, un destello de alegría brilló en sus ojos. Emily, finalmente accediste a verme. Corrió, agarró mi mano con fuerza y se negó a soltarme. Lucas mostró poca expresión en su rostro, regresó silenciosamente adentro e incluso recordó cerrar la puerta, cortando mi intención de escapar de regreso a casa. En el patio, Isen seguía diciendo, lo siento, Emily, tienes que creerme. Realmente no hice nada para traicionarte esa noche. Cuando Sofía y yo estábamos en la casa de la boda, fue porque estabas a punto de regresar y quería limpiar la habitación nuevamente. Sofía se ofreció a ayudar, pensando que eventualmente te presentaría también, así que no rechacé su amabilidad. En cuanto a ese abrazo, fue solo un consuelo de un hermano para su hermana. Cuando Isen empezó a explicar, sus ojos estaban claros, sin ningún rastro de culpa, genuinamente no tenía remordimientos. Habiendo crecido con él, lo entendía tan bien como él me entendía a mí, así que realmente sabía que no tenía remordimientos. Más de 20 años de sentimientos no podían desaparecer de la noche a la mañana.
Todo lo que quería era una explicación clara y directa de él, a menos que me dijera en persona que genuinamente había desarrollado sentimientos por otra persona. En ese caso, dejaría que Lucas encontrara una oportunidad para meterlo en un saco y golpearlo. Después de eso, cancelaría el compromiso, cortando los lazos entre nuestras familias para nunca volver a encontrarnos. Pero si todo había sido un malentendido, también le daría la oportunidad de aclararlo, como ahora. Cuando explicó, era completamente sincero y, cuando habló de Sofía, no había ninguna emoción inusual en sus ojos. Realmente solo quería compensar a una niña que había perdido a toda su familia por su culpa. Isen, todavía no he vivido en esa casa de bodas. No quiero que entren extraños que no conozco. Esa era mi casa de bodas, me pertenecía. Está bien, reflexionaré sobre esto. Esta vez fue mi culpa. Castígame como quieras. Te garantizo que no habrá una próxima vez. Isen me abrazó suavemente. Su abrazo era cálido, como en las innumerables noches anteriores cuando lloraba de miedo y él me abrazaba fuerte y me consolaba hasta que me quedaba dormida, mientras él se quedaba despierto toda la noche. A la mañana siguiente, cuando despertaba, sus ojos estaban rojos y tenía ojeras severas, pero aún así sostenía mi mano con fuerza y decía con satisfacción, «Está bien, conmigo aquí, Emily puede dormir profundamente». Esos recuerdos pasaron continuamente por mi mente y el vacío emocional de no vernos durante 3 años alcanzó su punto máximo. En ese momento, no pude evitar llorar. Isen, esta es la última vez, sonreí. ¿De acuerdo? Que termine la tarde. Isen y yo vimos una película en el cine privado de casa. Rara vez disfrutábamos de un momento de tranquilidad juntos. Pero pronto comenzó a llover levemente afuera. Cuando era niña, tenía un miedo especial a la lluvia y los truenos, y lloraba cada vez. Al principio, mi madre me acompañaba, y luego, cuando ella se fue Isen quien se quedó conmigo toda la noche. Durante los 3 años en el extranjero, gradualmente me volví independiente, sin importar cuán fuerte fuera el trueno, podía dormir envuelta en mi manta. Había crecido y madurado. Justo cuando estaba a punto de compartir con Isen todas las pequeñas cosas de mis 3 años en el extranjero, antes de que pudiera decir una palabra, un relámpago iluminó de repente gran parte de la habitación. Isen saltó del sofá. ¿Qué pasa? Lo miré confundida. Se puso rígido por un momento antes de volver a sentarse lentamente y envolverme con sus brazos. No es nada, solo truenos. Me preocupaba que pudieras tener miedo. Negué con la cabeza con una sonrisa. En los 3 años en el extranjero pasé tantas noches de tormenta sola. Ya no le temo a los truenos. Y no tienes que preocuparte por eso otra vez. Antes de que pudiera terminar mi frase, el teléfono de Isen en la mesita de noche sonó repentinamente. Después de tantos años de sentimientos, conocía sus hábitos demasiado bien, conocía cada pieza de música que le gustaba, incluidos los tonos de llamada que solía configurar. Así que sabía que este era un tono especial para alguien. Isen instintivamente soltó sus brazos alrededor de mí y cogió el teléfono. Hermano Isen, está tronando. Tengo tanto miedo. Al otro lado de la línea, Sofía habló casi entre lágrimas. Justo entonces, un trueno sonó y Sofía gritó, seguido de estática que cortó su voz por completo. Sofía, no tengas miedo, volveré para estar contigo enseguida. Cuando Ethan se dio cuenta de que ya no había sonido en el otro extremo, volvió a marcar rápidamente, pero esta vez no pudo comunicarse. Ansiosamente se puso el abrigo y se dirigió a la puerta. Mientras salía, rápidamente agarré su muñeca. Isen, la familia tiene cuidadores. Ya sea la cocinera o la señora de la limpieza, la familia Isen emplea a varios cuidadores que viven en la casa y cuidan a la niña. Es parte de sus deberes. No hay necesidad de que vayas personalmente. Sofía es tímida y no se lleva bien con esos cuidadores. Está aterrorizada en este momento y definitivamente solo me quiere a mí. Si no vuelvo a cuidarla, definitivamente llorará de miedo. Isen estaba tan ansioso que tropezaba con sus palabras, lo cual encontré algo divertido. Sofía ya no era una niña pequeña. Ya no estaba en edad de sentarse en el suelo llorando para que alguien la sostenga. Ahora tenía 20 años, no era menor.
Incluso si le temía a los truenos, ¿qué significaba para él, un hombre adulto, quedarse con ella? Él solía protegerme a mí. Ambas familias sabían que definitivamente estaríamos juntos cuando creciéramos. Ahora él iba a proteger a otra chica. ¿Qué significaba eso? Emily, ella es diferente a ti. Tú tienes a tu abuelo y a toda la familia Emily, pero ella lo ha perdido todo por mi culpa. Ha sufrido depresión e incluso ha intentado suicidarse. Si no la acompaño, no podrá superarlo. Es diferente. Entonces, la persona más débil tenía garantizado todo el trato preferencial. Isen y yo éramos novios de la infancia, una pareja ya comprometida para casarse pronto, entrando al salón del matrimonio. ¿Qué significaba realmente Sofía para él? De repente, quise saberlo. Los truenos afuera se hicieron más fuertes. Isen estaba visiblemente ansioso. Apartó mi mano, se puso los zapatos y abrió la puerta para irse. Yo me quedé de pie en la puerta del dormitorio, inmóvil, observando su espalda en silencio. Justo cuando estaba a punto de salir, hablé: Isen, si sales por esa puerta hoy, se acabó entre nosotros. Era un final sin posibilidad de cambio. Isen hizo una pausa y luego se giró para mirarme. Emily, tienes que entender que Sofía realmente me necesita ahora mismo. Esto es lo que le debo. Volveré mañana para disculparme contigo. No quiero escuchar más hoy. Observé en silencio cómo su figura se desvanecía lentamente en la oscuridad. Me apresuré a ver a otra chica. Jaja, fue bastante triste, pero ya había dejado claro que no habría una próxima vez. Las palabras dichas no podían retractarse, ese era mi límite. Saqué mi teléfono y le envié un mensaje a Isen: Isen, estamos cancelando el compromiso. 7 palabras terminaron mis 25 años de relación con él. Parecía ridículo cuando lo pensé, pero también me sentí aliviada de que no hubiera sucedido después de casarnos. Al menos todavía tenía espacio para el arrepentimiento. Por la noche, mientras empacaba mis cosas para ir a casa, me encontré con mi abuelo, con una expresión severa. Llamó a Lucas y a mí a su estudio y comenzó a analizar los pros y los contras para nosotros. Emily, lo he dicho desde el principio. Espero que puedas encontrar la felicidad, así que no me opongo a que estés con Isen, a quien te gusta. Confío en la familia Isen, pero si él no es confiable, entonces debes casarte con Lucas. Sé que no es justo, pero la familia Isen necesita a alguien que te ayude a administrar la empresa. Tus tíos te están vigilando. Esta es la única salida. Entendí lo que mi abuelo quiso decir. En resumen, si rompía con Isen y él ya no podía ser mi apoyo, entonces tendría que casarme con Lucas. Como alguien entrenado personalmente por mi abuelo, Lucas había demostrado talentos comerciales que ni siquiera Isen podía igualar. Con él manejando el grupo Henry, no importaba cuán ambiciosos fueran mis tíos, no serían rivales. Pero él no llevaba la sangre de la familia Emily. Mi abuelo valoraba profundamente las relaciones de sangre. Después del accidente de mis padres, envejeció de la noche a la mañana. Quería dejarme todo lo de la familia, pero sabía muy bien que yo no estaba hecha para eso, así que ideó este plan indirecto. También estuve de acuerdo con él en que, si no podía terminar con Isen, lo escucharía obedientemente y estaría con Lucas. Este hombre indiferente, que no mostraba interés en nada, era absolutamente leal a mi abuelo, por lo que no tuvo mucha reacción respecto a casarse conmigo. La mirada de Lucas cayó sobre la maleta detrás de mí y dijo con calma: así que realmente se acabó esta vez. Asentí. No hay mejor posibilidad. Él respondió con un luego se levantó de su silla, tomó mi muñeca y se paró frente a mi abuelo luciendo muy serio. De acuerdo con nuestro acuerdo previo, ahora que ella rompió con Isen, deberíamos comenzar a prepararnos para la boda. Por un momento mi mente se quedó en blanco. Después de todo, hacía solo la mitad de la noche estaba triste porque mi novio salió a ver a otra chica, pero en la segunda mitad de la noche estaba discutiendo el matrimonio con otra persona. A este ritmo, Lucas pareció sentir mi vacilación y se volvió para mirarme. Emily, ya no somos niños. Es importante mantener el grupo. Isen, ¿quieres que el trabajo duro de tus padres caiga en manos de otra persona? No, ciertamente no quería eso. Entonces trata de llevarte bien conmigo.
Al menos puedo prometerte que nunca te traicionaré en esta vida. Lucas bajó la cabeza, su mirada hacia mí muy seria. Siempre había sido serio en todo lo que hacía, hasta el punto de que a veces dudaba de que fuera solo un robot programado, incansable e inquebrantable en pos de sus objetivos. Lo miré y dije, ¿pero no te gusto? ¿No sería injusto casarte conmigo? Los labios de Lucas se curvaron ligeramente mientras bajaba la mano que agarraba mi muñeca y envolvía mi mano en la suya. Al menos nos conocemos bien. Somos familia, ¿no? Miré a mi abuelo, cuyo cabello se había vuelto completamente blanco. Perdió a su hijo en la mediana edad y ha soportado demasiada tristeza. Aunque tiene otros hijos, todavía se aferra a todo lo que mis padres me dejaron. Por esta razón, el que debería estar disfrutando de sus años crepusculares tiene que navegar por el mundo de los negocios. Y yo, bajo la protección de él y de Lucas, podría vivir tan feliz. Si no hubiera amor y solo pudiera hacer una cosa con firmeza, entonces estar con Lucas, en quien mi abuelo confía para salvaguardar el legado de mis padres, también podría ser algo feliz. Con ese pensamiento en mente, de repente me decidí. Agarré la mano de Lucas y le prometí, está bien. También te prometo que nunca te traicionaré. Con el compromiso establecido, mi abuelo, que originalmente había estado frunciendo el ceño, instantáneamente se convirtió en un anciano alegre. En medio de la noche, en lugar de dormir, comenzó a pensar en los detalles de la ceremonia de compromiso. Lucas y yo salimos juntos del estudio, él caminó a mi lado y, cuando lo miré, bajó la cabeza para mirarme. Emily, llamó de repente. Me detuve sorprendida, rara vez me llamaba por mi nombre completo y su mirada era inusualmente seria. Lucas se inclinó ligeramente hacia mí, su aroma único me envolvió. Me sentí nerviosa y retrocedí 2 pasos, pero él no se detuvo hasta que me acorraló. El abuelo me salvó y juré no traicionarlo en esta vida. Pero tengo un poco de temperamento. Ya que tomaste tu decisión, no lo dudes. Si todavía tienes dudas, puedes decírmelo antes de que comience la ceremonia de compromiso y te ayudaré a eliminar tus preocupaciones. Pero una vez que la ceremonia termine, Emily, no habrá lugar para el arrepentimiento. Lucas habló con seriedad, sus ojos fijos en mí sin vacilar. La razón por la que no había dicho esto frente al abuelo era que no quería decepcionarlo. Lucas me dio la oportunidad de echarme atrás, pero solo si no avergonzaba a la familia. Incluso si quería arrepentirme, solo podía ser antes de que comenzara la ceremonia. Este hombre, que no comparte lazos de sangre con la familia Emily, valora su honor incluso más que yo. El heredero que debía continuar el legado continuó siendo tan voluntarioso. Así, el último rastro de duda en mi corazón se desvaneció. Lo miré con igual seriedad y dije, Emily nunca se arrepentirá. Ethan no me había contactado durante más de medio mes, lo tomé como un acuerdo tácito para romper. Pensé que era lo bastante decidido como para no enredarme innecesariamente. En cuanto al enamoramiento y al amor de años anteriores, simplemente lo daría por perdido. Claramente Ethan no era mi pareja predestinada. El abuelo estaba muy feliz todos los días, saliendo y regresando alegremente. Su asistente y conductor lo seguían cargando bolsas de ropa y joyas, todo para Lucas y para mí. Estábamos felices de cooperar. Después de todo, traer alegría al abuelo era nuestro deseo sincero. Pero poco después descubrí por qué Ethan había estado completamente fuera de contacto. Poseía varias propiedades y tiendas bajo mi nombre, la mayoría estaban alquiladas, pero conservé 1 o 2 que me gustaban y comencé mi propia marca de café. Con algo de tiempo libre decidí visitar la tienda. Para mi sorpresa, vi a Sofía allí. Llevaba un pequeño vestido blanco ajustado, su rostro pálido y sus labios sin color, parecía haber estado enferma. Tan pronto como me vio, Sofía se puso de pie de inmediato, agarrando el dobladillo de su vestido como si yo fuera un monstruo aterrador. Emily, hermana, comenzó con voz suave y delicada. No me disgustaban las bellezas débiles, pero lo que no podía soportar era alguien que claramente tenía un brillo inteligente en los ojos pero fingía ser inocente y temerosa de todo, como una flor de loto negra. Todas somos mujeres. Podemos ver qué tipo de persona es la otra con solo una mirada. Sofía parecía asustada, pero el orgullo en sus cejas era difícil de ocultar mientras hablaba sin parar sobre cosas irrelevantes. He tenido miedo a los truenos desde niña.
Hermano Isen estaba preocupado por mí esa noche. No quería dejarte. Es una buena persona. Sabiendo que estaba asustada, se quedó junto a mi cama toda la noche. Pero fui tan inútil que al día siguiente tuve fiebre alta. Isen estaba tan ansioso que me llevó al hospital y se quedó conmigo durante todo un mes. Emily, hermana, debes estar muy enojada, ¿verdad? Si no estás contenta puedes regañarme. Nada de esto es culpa de Isen. Es todo culpa mía por ser inútil. En 5 oraciones insinuó 3 cosas. Primero, que Isen podía dejarme por ella. Segundo, que un hombre y una mujer estuvieron solos una noche entera. Por último, que Isen había estado con ella durante todo el mes que desapareció. Si no hubiera estado emocionalmente estable, quizá habría perdido el control y gritado. Pero saber que su cuerpo era inútil debería significar quedarse en casa. No solo deambulaba, sino que además venía a disgustarme. Sofía, eres la reencarnación de una marioneta, pensé. Claramente la audiencia más importante aún no llegaba, y aún así fingía debilidad. ¿No es agotador? Al no reaccionar como ella esperaba, su expresión vaciló, su rostro se retorció ligeramente. De repente pareció pensar en algo, tomó un vaso de agua y, sin decir palabra, se lo vertió sobre la cabeza. Luego me miró siniestramente. Emily, ya que no eres estúpida, adivina si Isen te creerá a ti o a mí. Justo al terminar de hablar, Isen apareció en la puerta de la tienda sosteniendo un ramo de rosas. Sofía cayó en su silla, lágrimas fluyendo por su cara. Hermana Emily, sé que estás enojada conmigo. Te prometo que no molestaré más al hermano Isen. Me mudaré mañana. No, hoy. No estaré en tu camino. Emily, ¿por qué estás intimidando a Sofía?, dijo Isen entrando apresurado. Se paró protectivamente frente a ella, limpiándole las gotas de agua de la cara con un pañuelo. En la esquina donde él no podía ver, Sofía me lanzó una mirada provocativa como diciendo, mira, él se preocupa más por mí. Miré a Isen, que me cuestionaba. Este chico, que juró protegerme de por vida cuando éramos niños, ahora era el héroe de otra persona, olvidando todas las promesas. Bueno, es cierto que éramos solo niños, y tal vez yo era la única que lo tomaba en serio. Mi pecho dolió un poco, pensar en el abuelo y en Lucas me hizo sentir que mis emociones eran solo una broma. Todos los demás trabajaban duro por sus vidas, ¿cómo podía estar yo aferrada a un poco de amor? Eso no era lo que yo era. Así que, en respuesta al interrogatorio de Isen, agarré otro vaso de agua de la mesa y se lo salpiqué en la cara a Sofía. Esta vez lo hice yo, claramente. Aún no era suficiente. Le di una mirada a la gerente de la tienda, mi amiga, que estaba viendo todo desde la caja. Entendió y reprodujo en la pantalla grande el video de vigilancia donde Sofía claramente levantaba la mano para echarse agua encima. Isen, que estaba a punto de criticarme, quedó sin palabras. Intentó alcanzarme, Emily, lo siento. Sofía solo se siente insegura. Me disculpo por ella. No debería haberte calumniado. Le enseñaré lentamente para que no lo vuelvas a hacer. Antes de que pudiera interrumpirlo, Lucas apareció a mi lado sin que me diera cuenta y, frente a Isen, deliberadamente tomó mi mano. No más oportunidades, Isen. No me importa qué tipo de juego de hermano y hermana sea esto. Si quieres convertirte en cuñado o esposo de nuestra familia, a Emily no le importará solo una cosa. No vuelvas a salir aquí a hablar mal de otras personas. El tono de Lucas era frío, pero su agarre en mi mano era cálido. Lo miré y él asintió. Mi abuelo me pidió que te llevara a casa para hablar del compromiso. ¿Qué compromiso? ¿Con quién te vas a comprometer? ¿Acaso no nos hemos comprometido ya? Isen parecía confundido, sus ojos fijos en nuestras manos, su mirada hacia Lucas volviéndose hostil. Lucas, aunque seas hermano de Emily solo de nombre, por favor ten en cuenta tus límites. Después de todo, no eres su hermano biológico. Es cierto, no soy su hermano biológico, respondió Lucas asintiendo y, luego, bajo la mirada de Isen, soltó mi mano. Tan pronto como Isen se relajó, Lucas volvió a apretar mi mano entrelazando nuestros dedos. Así que no actuemos como hermanos, sino como futuros yernos. En el momento en que terminó de hablar, el rostro de Isen se oscureció al extremo.
La noticia de mi ruptura del compromiso con Isen en realidad se anunció la noche en que decidí casarme con Lucas. Fue un anuncio formal que declaraba que la alianza matrimonial entre la familia Emily y la familia de Isen ya no existía. Pero nadie lo creyó. Todos nuestros amigos en el círculo pensaban que estaba profundamente enamorada de Isen, aunque Isen había ganado una hermana, con los años, yo no estaba cerca de él. Aún así, seguía reclamándome públicamente como su única prometida. Decía que esto no era solo una relación, sino un matrimonio entre dos familias. Así que nadie lo creyó hasta esta reunión en el café, cuando Isen finalmente se dio cuenta de que no estaba bromeando. Esa misma tarde, la madre de Isen vino a visitarme. Era la misma mujer que una vez dijo que me trataría como a su propia hija y, durante mucho tiempo después de perder a mi madre, realmente me dio cuidado y amor. Pero los corazones humanos son naturalmente parciales. Isen era su único hijo, así que no importaba lo que hiciera o los errores que cometiera, ella nunca podía criticarlo. En ese momento apareció ante mí llena de ira, señalándome con palabras cargadas de decepción y rabia. Emily, te he tratado como a mi propia hija todos estos años, pero ¿cómo has tratado tú a mi hijo? Él es demasiado bondadoso, por eso acogió a Sofía, pero tú tuviste que escalar el asunto diciendo que él te abandonó, y luego girarte para casarte con esta huérfana de orígenes desconocidos que tienes a tu lado. Era obvio que miraba por encima del hombro a Lucas. Lucas había sido criado muy bien por el abuelo y, aunque estaba furioso, aún mantenía una cortesía superficial. A pesar de sus esfuerzos por mí y su amabilidad de tantos años, contenía su ira. Pero Lucas siempre fue un miembro de mi familia, ¿cómo iba a permitir que alguien lo intimidara? Me paré frente a él mirando a la madre de Isen con un tono inusualmente firme. Lucas no es un huérfano. Es un miembro de la familia Emily y lo será de por vida. La madre de Isen se enfureció aún más. Emily, me has decepcionado demasiado. ¿Solo por Lucas decides romper el compromiso? ¿Qué crees que es nuestra familia? Isen, desde que supo que te ibas a casar con él, se ha estado emborrachando todos los días, enviándote mensajes a los que no respondes, y cuando intenta verte lo ignoras. Yo tuve que tragarme el orgullo y venir a preguntarte qué piensas realmente. Sonreí con calma y, frente a ella, sostuve la mano de Lucas. Como puedes ver, este es mi prometido. Al final, la madre de Isen se fue furiosa y antes de irse no pudo resistirse a soltar palabras duras. Muy bien, Emily, eres lo suficientemente despiadada. Si es así, entonces no tengo por qué considerar a tus padres. La familia Emily y nuestra familia no tienen que cooperar más. Ya veremos cómo lidias con tus tíos y primos en el futuro. Genial, otra vez estaba usando la empresa para amenazarme. Lucas apretó mi mano y me dio una sonrisa tranquilizadora. No te preocupes, te ayudaré a proteger a la familia Emily. No dejaré que nadie tome lo que te pertenece. Confié en él tal como confié en el abuelo. En esta familia aparentemente unida pero fracturada, después de perder a mis padres, las únicas personas en las que podía confiar eran el abuelo y Lucas. Como cuando era niña, cuando mi abuelo enfermó por un fuerte golpe, mis tíos y primos, que siempre habían sido amables, revelaron sus verdaderos rostros. Tras la muerte de mis padres, insistieron en que renunciara a mi derecho a la empresa. Fue Lucas quien se paró frente a mí prometiendo protegerme sin importar el costo. Para mis padres y el abuelo, cumplió su promesa, permitiéndome crecer sin preocupaciones. Los recuerdos de mi infancia inundaron mi mente y de repente sentí que mi yo del pasado había sido irracional, llenando mi cabeza con Isen mientras olvidaba al chico que siempre me había protegido. Me entristeció, pero aún así forcé una sonrisa y abracé suavemente a Lucas. Aunque no haya amor romántico entre nosotros, haré lo que una buena esposa debe hacer. Nunca te traicionaré ni te decepcionaré. Lucas no se movió y me preguntó, Emily, ¿de verdad no te gusto para nada? Lo solté lentamente y, tratando su pregunta con ligereza, le pellizqué la cara con diversión. En realidad no, por ejemplo, me gusta mucho esta cara. Y no era una mentira, Lucas era el chico más guapo que había visto. Incluso si no debutara como estrella, seguramente se haría famoso en un instante. Lucas sonrió y luego me pellizcó la cara también. A mí me gusta esta cara. Es suficientemente buena.
Emily, ya que hemos decidido casarnos, puedes intentar darme una oportunidad. Por alguna razón mi corazón empezó a latir rápidamente. Aunque lo dijo sin emoción evidente, inexplicablemente me puso nerviosa, como si estuviera confesando indirectamente, y me dio miedo malinterpretarlo. Lucas pareció adivinarlo y sonrió ampliamente. Tal vez adivinaste bien. ¿Adiviné qué? Que él realmente tenía otras intenciones conmigo. Ese pensamiento no duró mucho porque, como siempre, mi abuelo nunca era muy confiable en sus acciones. Por ejemplo, él pensó que mi matrimonio con Lucas era un hecho, así que intencional o no, siempre trataba de organizarnos citas, cenas a la luz de las velas, planes ridículamente románticos, todo meticulosamente preparado con sus viejas gafas de lectura. Si yo mostraba la más mínima renuencia, él empezaba a recordar viejos tiempos y a punto estaba de llorar, así que no podía decirle nada. Lucas y yo terminamos otra cena a la luz de las velas preparada por el abuelo en un hotel y bebimos un poco de vino. El abuelo había dicho que era una de sus colecciones y que si no la apreciábamos lloraría mientras sostenía el retrato de la abuela. Un poco achispados, Lucas y yo nos acurrucamos en el sofá viendo una película elegida por el abuelo. Era bastante intensa, ninguno de los dos se atrevía a moverse. Él habló primero. Emily, ¿recuerdas la escena cuando nos conocimos? Asentí. ¿Cómo olvidarlo? Lucas había tenido mala salud cuando era niño y sus padres biológicos lo abandonaron en el hospital. Era maduro para su edad y una vez intentó subir al balcón para suicidarse. Fueron mis padres quienes lo encontraron y lo salvaron. El abuelo decidió adoptarlo, pero antes de que los trámites terminaran, mis padres murieron en un accidente automovilístico. Originalmente, él sería mi hermano, pero con todos los problemas que estallaron, el abuelo estaba exhausto. Lucas mostró gran talento comercial, así que el abuelo cambió de opinión y decidió que sería mi esposo de la infancia. Lucas era una persona muy sentimental y no tenía objeciones a este arreglo, por lo tanto, durante nuestro primer encuentro me dio un frasco lleno de estrellas dobladas que había trabajado duro para hacer, diciendo que esperaba que de ahí en adelante yo estuviera a salvo, tranquila y feliz. En ese momento, perder a mis padres ya era muy triste e inexplicablemente terminé con un marido de la infancia, así que no me agradó e incluso tiré ese frasco de estrellas, pero ver su expresión de dolor me mantuvo despierta esa noche y me escabullí al patio para recoger las estrellas una por una en la oscuridad. En resumen, los recuerdos de nuestro primer encuentro no fueron agradables. Escuchando mis palabras, Lucas de repente sonrió suavemente. En ese momento pensé que esta pequeña esposa tenía un poco de temperamento y que sería mejor ser un poco complaciente. En realidad quería volver a recoger las estrellas por si acaso me gustaban más tarde, pero antes de que pudiera bajar vi una pequeña figura agachada en la esquina recogiendo las estrellas una por una mientras me maldecía diciendo cosas como Lucas es tan estúpido, si quieres complacerla solo trae algo de comida, y con tantas estrellas doblarlas me duele las manos. Se detuvo por un momento y luego de repente se sentó mirándome fijamente. En ese momento pensé que mi pequeña esposa en realidad estaba preocupada por mí. Tan pronto como terminó de hablar, la atmósfera previamente tranquila se rompió abruptamente. Las vagas especulaciones y su mirada cariñosa me proporcionaron la respuesta que buscaba. El sonido de la película era fuerte y las escenas eran intensas. Mientras tanto, la atmósfera en la habitación se volvía cada vez más ambigua y la mirada de Lucas era tan gentil que se sentía casi tangible. Extendió la mano para girar las puntas de mi cabello y, debido a la cantidad de vino tinto que habíamos bebido, las esquinas de mis ojos estaban ligeramente sonrojadas. Habló en voz baja. Emily, ¿te gustó? La luz de la luna era perfecta y la persona frente a mí también era perfecta. Todo era perfecto. Así que se sintió como una progresión natural y pasamos una noche apasionada juntos. Cuando me desperté, el sol ya estaba brillante y mi cuerpo dolía terriblemente. Lucas estaba apoyado en una mano jugando ociosamente con mi cabello y, cuando vio que estaba despierta, se inclinó y besó mi frente. Esta vez realmente no puedes huir. En la puerta, un pequeño anciano se había colado, sabiendo que Lucas y yo no habíamos salido de la habitación en toda la noche, y estaba sonriendo ampliamente. Al final, el compromiso fue cancelado directamente y cambiado a una boda. Los preparativos ya se habían hecho y Lucas incluso había encargado especialmente a alguien que me hiciera a mano un vestido de novia. Hace mucho tiempo conocía todas mis preferencias.
así que diseñó personalmente el vestido de novia que se adaptaba perfectamente a mis gustos. Mirándome al espejo, todavía me sentía un poco aturdida. Originalmente pensé que estaría con Isen toda la vida, pero inesperadamente mi vida con él fue muy corta y mi vida con Lucas acababa de comenzar. El lugar de la boda estaba animado, con el abuelo invitando a todos nuestros parientes, amigos y socios comerciales, incluidos los miembros de la familia de Isen, pero Isen no apareció. Desde que supo que me iba a casar con Lucas, había estado en cuclillas afuera de mi casa todos los días. El abuelo no pudo soportarlo más y cogió un palo para ahuyentarlo. Si no podía venir, me enviaba mensajes todos los días. Siempre lo bloqueaba directamente, pero cambiaba su número de teléfono con frecuencia y aún así recibía varios mensajes de acoso. Isen comenzó a enviar mensajes diciendo: Emily, prometimos estar juntos de por vida, ¿por qué no cumples tu promesa? Sofía es solo una hermana, lo que pasó en ese entonces fue claramente culpa nuestra. Incluso te pagué lo que te debía solo para aliviar tu presión psicológica, ¿por qué sigues siendo infeliz? Emily, en realidad solo tengo sentimientos fraternales por ella. No te cases con Lucas. Prometimos estar juntos de por vida. Juré en la tumba de tus padres que te casarías conmigo. Estamos destinados a estar juntos. Emily, no creo que puedas olvidarme tan rápido. El día de la boda no te interrumpiré mientras me tengas en tu corazón, ¿vendrás conmigo? El último mensaje llegó la noche antes de la boda. Lucas lo vio y, tan enojado como estaba, mejoró el sistema de seguridad en el lugar durante la noche. Después de pensarlo durante la mayor parte de la noche, me despertó silenciosamente y dijo que había eliminado todos los sistemas de seguridad. Le pregunté por qué, y dijo: me temo que te arrepentirás. Le di un golpe en la cabeza y señalé las fotos de la boda que ya se habían tomado. Nos casaremos mañana, deja de pensar en cosas innecesarias y duerme un poco. La boda fue relativamente tranquila, comenzó sin problemas. El abuelo me llevó al escenario y me entregó a Lucas, y yo dije suavemente que sí. Pero al final no intercambiamos anillos sin problemas porque Isen irrumpió. Estaba vestido con un traje muy formal y caminaba lentamente hacia nosotros bajo el foco de atención. Luego sacó un anillo de propuesta de su bolsillo y se arrodilló a medias frente a mí. Emily, te dije que vendría a interrumpir la boda. Mientras estés dispuesta a irte conmigo, podemos ir inmediatamente a buscar nuestro certificado de matrimonio. Prometo que nunca te defraudaré. Te trataré bien por el resto de mi vida. ¿Quieres casarte conmigo? No hubo aplausos del público, solo expresiones de incredulidad. Después de todo, cuando anuncié mi ruptura, expuse específicamente las razones y todos habían presenciado a mi débil hermana en casa, por lo que fue bastante vergonzoso para el fingir sentimientos profundos ahora. Lo ignoré y volví mi mirada hacia Lucas. ¿Por qué estás dudando? Date prisa y ponme el anillo. Ya estábamos en el escenario. Lucas pareció reaccionar finalmente, sonriendo mientras ponía el anillo en mi dedo. La expresión de Isen seguía siendo desagradable, parecía confundido sin entender por qué elegiría a Lucas. Emily, claramente estamos destinados a estar juntos. Te he gustado desde que eras pequeña. Solo acogí a una chica, ¿cómo puedes ser tan desalmada? Me burlé, bajo el disfraz de amabilidad haces lo que crees que es justo. No me conmoverá tu supuesta amabilidad, solo creo que eres realmente tonto. La madre de Sofía claramente sufría de cáncer en etapa avanzada y carecía de fondos para el tratamiento. Pensó en crear una escena en la calle para obtener una compensación, incluso si le costaba la vida, con tal de cambiarlo por algo para su hija. Las imágenes de vigilancia mostraron claramente que Sofía fue la que se topó con ella. Incluso si fue compensada por humanitarismo, eso debería haber sido suficiente, pero Isen insistió en adoptarla. Y no solo eso, tampoco pudo distinguir límites, y se dio la vuelta para culparme por ser demasiado desalmada. Isen, ¿crees que eres una especie de santo que salva al mundo tratando de salvar a todos los monstruos y fantasmas? La boda aún no iba lo suficientemente bien, a pesar de haber intercambiado anillos y anunciado la ceremonia completa. Isen estaba al frente y Sofía entró corriendo por detrás. Esta chica aparentemente frágil también llevaba un vestido blanco, llorando como una flor de pera empapada por la lluvia. Agarró el brazo de Isen y confesó en el lugar de la boda: fuiste tú quien me acogió. Estaba tan encantada la primera vez que te vi. Isen, está bien si Emily te aprecia. Todavía me tienes a mí.
Siempre te amaré y nadie te amará más que yo. Isen pareció sorprendido y apartó a Sofía, pero dijo delante de todos, solo te veo como a una hermana. Sofía reunió el coraje para confesar porque pensaba que él también sentía algo por ella, así que derramó su amor diciendo, si no te gusto, ¿por qué me acogiste sabiendo que mi madre estaba causando una escena deliberadamente? Si no te gusto, ¿por qué eres tan bueno conmigo? Si no te gusto, ¿por qué dejaste a Emily para volver y acompañarme? Si no te gusto, ¿por qué me diste la ilusión de que era tan importante para ti? Al final, Sofía estaba casi histérica. Isen todavía parecía ajeno a todo, abrió la boca y dijo seriamente, porque te veo como a una hermana. Sofía se quedó en silencio de repente, salió corriendo como si estuviera loca y gritó mientras corría, entonces nunca más te preocupes por mí, incluso si muero. Al escuchar esto, Isen la siguió apresuradamente. Los dos se fueron, dejando el lugar de la boda uno tras otro, y todos observaron la conmoción listos para continuar el banquete. Vi sus figuras alejarse sin poder evitar negar con la cabeza. Sofía estaba demasiado agitada emocionalmente. Corrió hacia la calle sin notar los cambios del semáforo y se lanzó directamente hacia el flujo de autos. Finalmente fue atropellada por un gran camión y arrojada, pero tuvo más suerte que su madre, no murió en el acto, aunque terminó paralizada de la cintura para abajo y tendría que quedarse en cama el resto de su vida, incapaz de mover sus brazos. Isen presenció esta escena de primera mano, se quedó allí de pie, de repente abofeteándose y diciendo, es mi culpa, es toda mi culpa. Isen una vez más se culpó de todo, aunque de hecho fue causado por sus acciones. Sofía se sometió a varias cirugías, pero aún no podía recuperarse, solo podía acostarse en la cama del hospital cada día, necesitando que alguien la cuidara para todo, desde comer hasta usar el baño. Isen se encargó de manejarlo todo, haciéndolo personalmente. Sofía preguntó repetidamente, si no te gusto, no tienes que tratarme tan bien, no deberías tratarme tan bien. Isen parecía no entender en absoluto y respondía, eres así, tengo una responsabilidad, eres mi hermana y siempre te cuidaré. Era una situación desgarradora. Durante un tiempo, la mujer de la que él se había enamorado por completo fue cuidada por él año tras año, y las chicas de su clase social se enteraron, nadie estaba dispuesto a formar una relación con la familia de Isen. Pero Isen era su único hijo. Su madre, enojada, no quería que Sofía retrasara a su hijo, cortó intencionalmente sus fuentes financieras y luego los echó de la casa. Isen inicialmente hizo todo él mismo, pero había cosas que no eran apropiadas para que un hombre y una mujer las manejaran juntos. No pudo cambiarle la ropa a tiempo o, porque era demasiado tímido para mirar, no la limpió adecuadamente, lo que resultó en una gran infección en el cuerpo de Sofía. Isen finalmente se asustó, en sus ojos aparecieron desdén y disgusto no disimulados. Finalmente aceptó la petición de su madre de contratar a una niñera para cuidar a Sofía mientras él regresaba a casa para heredar el negocio familiar, pero su reputación ya estaba manchada desde hacía tiempo. El padre de Isen era un hombre que valoraba mucho las ganancias. Mientras Isen estaba enredado en estos asuntos románticos, su padre se decepcionaba repetidamente. Finalmente, esos hijos ilegítimos perdidos hacía mucho tiempo comenzaron a regresar a casa uno tras otro, y la familia de Isen se peleó sin cesar. Isen fue presionado por un hijo ilegítimo que era incluso 2 años mayor que él, aunque lo llamaban ilegítimo, en realidad era hijo del primer amor del padre de Isen, concebido durante su romance. Sin embargo, el padre de Isen decidió casarse con otra mujer por el bien de su carrera. Su primer amor quedó desconsolada y murió joven, por lo que ese hombre odiaba intensamente a la familia de Isen. Su objetivo era destruir el imperio empresarial que el padre de Isen había construido con sus propias manos. En cuanto a mí, ahora soy la jefa de la familia Emily. Esos tíos y parientes aún no se han rendido, con el pretexto de preocuparse por mí, intentan todos los días crear una brecha entre Lucas y yo, alegando que él solo busca mi riqueza y mi empresa. Para ello recurrieron a tácticas despreciables, como enviarme hombres jóvenes y atractivos. Lucas, enojado, encontró un lugar apartado y metió a esos tíos en sacos de arpillera, golpeándolos uno por uno. Isen tampoco escapó, todos fueron golpeados mientras estaban envueltos en sacos de arpillera. Lucas desahogó su ira y luego ahuyentó a esos jóvenes uno por uno. Después vino a mi lado y me dijo que prometíamos no traicionarnos nunca y no separarnos jamás. Sonreí.
Nunca lo he olvidado.